Ok. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en el conversatorio sobre el ejercicio práctico para oficiales subalternos de implementación del marco aplicable de las operaciones militares, auspiciado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Nos acompañan la licenciada Ana Cinta, asesora para Fuerzas Armadas y Seguridad de la Delegación Regional México y América Central del CICR, y el teniente coronel Lino Daboy, asesor para las Fuerzas Armadas y Seguridad de la Delegación Venezuela y el Caribe del CICR. El teniente coronel Leogildo Urbáez González, del Ejército de República Dominicana, parte del staff de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La capitán de fragata, Cristina Espinal Sánchez, también parte del staff de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Para iniciar este conversatorio nos gustaría ponernos en contexto, y es bueno que nosotros comencemos explicando a todas aquellas personas que van a tener, nos van a hacer el favor de tener a nosotros como audiencia durante este proceso de este conversatorio, cuál es el rol que juega el CICR, qué es el CICR, cuál es su mandato. Sí. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Graduados y me permito muy brevemente. El Comité Internacional de la Cruz Roja, como ustedes saben, es una organización que este año está cumpliendo 161 años de historia, 161 años cumpliendo un mandato de proteger y prestar asistencia a las víctimas de la violencia en los conflictos armados, pero también de violencia en situaciones que, si bien no alcanzan el umbral para ser calificadas como una guerra, ya sea un conflicto armado internacional o no internacional, también generan consecuencias humanitarias. Y es precisamente esas consecuencias humanitarias las que atendemos, especialmente en América Latina. Abordamos temas relacionados con personas privadas de libertad, familiares de personas desaparecidas y personas desaparecidas, temas relacionados con la migración, y también prestamos protección a comunidades afectadas por la violencia. Uno de los ejes temáticos o áreas que también trabaja el CICR es el diálogo con Fuerzas Armadas y de Seguridad, al ser una institución que se constituyó como el guardián del derecho internacional humanitario. Justo este mes celebramos los 75 años de los convenios de Ginebra, y como parte de ese mandato de guardar por las normas aplicables a la guerra y las normas que rigen las funciones de personal militar que actualmente participan en operaciones de seguridad, es que organizamos este ejercicio como parte de la promoción del derecho. Vimos que durante los días 30 y 31 de julio, el mes pasado, se desarrolló el ejercicio práctico para oficiales subalternos de implementación del marco aplicable de las operaciones militares, auspiciados justamente por el CICR y nuestra escuela. Fue una actividad sin precedente en la República Dominicana. Aquí todos hemos sido parte de esta historia. Hemos hecho historia, es una actividad que podemos decir que habrá un después de ella. ¿Cómo calificar esta actividad? Pues no tenemos ahora mismo cómo dimensionarla, porque ha sido una actividad extraordinaria y nosotros nos gustaría que compartamos nuestras experiencias que hemos vivido durante esta actividad, y nos gustaría ver cómo podemos evaluar cuál fue el objetivo del ejercicio y cómo fue desarrollado el mismo, a sabiendas de que teníamos una contraparte, el CICR y la parte dominicana. El teniente coronel Urbáez González fue parte de la organización de la actividad, y nos gustaría iniciar con usted, comandante, en conversando acerca de cómo se dieron los aprestos para que esta actividad se fuera a desarrollar tan exitosamente como lo hizo. Primero, buenos días, Ana, Lino, comandante Espinal y Aníbal. El ejercicio práctico formaba parte de la programación de la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, ¿verdad? Que, como todos sabemos, es un organismo militar de integración a nivel de lo que son Fuerzas Armadas de Centroamérica, y donde formamos parte República Dominicana como Antilla Mayor, que está en la, vamos a decir, en la latitud
centroamericana, pero en el Caribe, y formaba parte de la agenda para este año de la CEFAC. Nuestra escuela, como Centro Regional de Capacitación y Adiestramiento en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de este organismo, y dentro de las responsabilidades concernientes a nuestra escuela, estaba la organización de este ejercicio. El mando de la escuela me da el honor y la responsabilidad de organizarlo, y desde marzo aproximadamente, febrero o finales de febrero de este año, ya estábamos haciendo los aprestos en el sentido de empezar a idear de qué manera podíamos llevar a cabo este ejercicio práctico. Una novedad que se ha venido haciendo, si no mal entiendo, en otros países también de la CEFAC, novedoso para nosotros por el hecho de que en el pasado hemos llevado a cabo ejercicios, pero ejercicios virtuales, ejercicios de puesto de mando, ejercicios en las aulas a nivel académico, analizando todo tipo de situaciones, pero no a nivel práctico. La ventaja de llevarlo a nivel práctico es que llevamos a los soldados y en este caso a oficiales subalternos de los países de la CEFAC a constatar situaciones que se pudieran presentar en el terreno y a resolverla en situaciones ficticias, actuadas, pero con el mayor nivel de realidad posible en el terreno. Un ejercicio orientado, quisimos nosotros orientarlo de manera particular en la ejecución, porque las violaciones tanto de derechos humanos como de DIH en las operaciones militares se cometen ejecutando las órdenes en el plano táctico, es que se cometen. La falta de toma de decisiones quizás erradas, y en otras ocasiones también el hecho de que quizás el oficial que al mando y los soldados no tienen la capacidad de integrar, o no se le ha permitido de manera práctica integrar los principios o las normas internacionales de derechos humanos y DIH al desarrollo de las operaciones. El soldado está acostumbrado a llevar a cabo ejercicios prácticos. ¿Pero cuáles ejercicios prácticos? Ejercicios prácticos tácticos, de despeje, de detonación de explosivos, de adiestramiento individual de combatiente, de formación de tropa, este tipo de ejercicios. En este caso, aprovechamos lo que planteamos fue aprovechar la preparación táctica de soldados de unidades de comando de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que señalar que solicitamos a los comandantes generales de cada uno de los 3 componentes de nuestras Fuerzas Armadas personal que con todo la agilidad fue suministrado del Batallón de Comandos del Ejército, del Batallón de Comandos Anfibios de la Armada de la República Dominicana y del Comando de Seguridad de Base de la Fuerza Aérea, o sea, soldados que están en unidades que están activas, que constantemente están desplegando operaciones de las que estamos autorizados nosotros a desplegar. Utilizamos a esos soldados desde el mes de marzo, vinimos instruyéndolos en derechos humanos, uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento de orden público y derecho internacional humanitario, para que tuviesen el conocimiento previo y acompañaran a los oficiales en el desarrollo del ejercicio. Tengo entendido que teníamos un componente también de la población civil. Ciertamente, estas operaciones, las operaciones que despliegan Fuerzas Armadas, ya sean las Fuerzas Armadas como las dominicanas, que están constitucionalmente autorizadas para prestar auxilio a operaciones de mantenimiento de orden público, a fuerzas de seguridad, a instituciones del Estado, y también operaciones de las que forman la naturaleza propia de las Fuerzas Armadas del mundo, que son de defensa. No hay forma de que estas operaciones se lleven a cabo si no es en entornos civiles. Pero damos de aquí nuestro reconocimiento a los discentes de la maestría y la especialidad que nos acompañaron a nosotros en esa actividad y que sirvieron como parte de los actores que estaban desplegados en todo el escenario. ¿No? Ciertamente, por eso hicimos uso de la materia prima más importante que tenemos aquí, que es
son los estudiantes de la especialidad y de las maestrías, primera y segunda maestría que actualmente se cursan, la 22ª especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y excelente que fueran ellos, porque estos estudiantes que actualmente están en nuestras aulas son puentes, ¿verdad? Se convertirán en multiplicadores de conocimiento, porque se están preparando ya a nivel superior, ¿verdad? Estudios de 4º y 5º grado. Y fueron incluidos en las situaciones. Ellos precisamente, junto con algunos soldados, fungieron como personas civiles en situaciones diferentes, y de verdad que un agradecimiento y un aplauso especial para el personal de los tres estudios tres programas de posgrado que tenemos, porque lo hicieron bastante bien. Excelentemente bien, diría yo. Una experiencia maravillosa verlos allí actuar. Personas que no tienen ningún tipo de experiencia en el mundo del teatro y fueron más que profesionales en esta actividad. Y ahora vamos a pasar a un punto bastante importante, es cómo se ajusta este ejercicio a la doctrina de las operaciones de mantenimiento del orden público. Señor Daboy. Sí, bueno, muy agradecido por el espacio. Luego del inmenso esfuerzo que la Escuela de Graduados de Derechos Humanos del Ejército Dominicano hizo, pues nos queda, es responsable que hagamos un balance y podamos revisar cuáles fueron las fortalezas. Mi general, buenos días. Se integra nuestro señor director, el general de brigada, doctor Ambrosio de Jesús Cepeda Hernández, del Ejército de la República Dominicana, a este conversatorio acerca del ejercicio y la evaluación que hacemos nosotros desde aquí, desde la escuela, conjuntamente con el personal del CICR, para evaluar esta actividad que ha sido maravillosa, y le damos la bienvenida a nuestro general que se integra a este panel en esta mañana. No, nada, simplemente para decirle muchas gracias por el apoyo y esperemos que vamos a seguir realizando más ejercicios parecidos a este. Tenemos que trabajar ahora. Al parecer ha impactado tanto que de la policía ya está interesado en que ellos utilizar la pista. Tenemos más trabajo ahora. El trabajo nunca acaba en nuestro país. Exacto, así, pero nada, la policía quiere copiar el modelo, a ver cómo lo pueden implementar desde el punto de vista y comenzar a utilizar la de nosotros. Qué bueno. Eso es importante. Qué bueno. Nada, continúen con estos distinguidos invitados. No se vayan, que tenemos algo pendiente. Gracias, general. Seguro. Gracias, general, por Gracias. estar presente aquí en este set. Muy amable. Estamos nosotros conversando acerca del ejercicio que hemos llevado a cabo en Villa Escondida, que es donde se encuentra el campamento 16 de agosto del Ejército de la República Dominicana, antes de que nuestro general asiento de la primera brigada, ¿verdad? y de la Del jefatura, ejército. también de la Comandancia General del Ejército, del glorioso Ejército de la República Dominicana. Antes de que nuestro general pasara por aquí por el set, el señor Daboy explicaba acerca de cómo se ajusta el ejercicio a la doctrina de las operaciones de mantenimiento del orden público. Sí, entonces decía que luego de ese esfuerzo, inmenso esfuerzo, acertado esfuerzo, nos queda la responsabilidad de hacer el balance, ¿no? Como toda actividad humana es perfectible, podemos mejorarla. Y donde el Comité Internacional de la Cruz Roja está comprometido a dar pasos en avance para que cada día lo hagamos de mejor manera, ¿no? Una responsabilidad a dos manos. El CICR trabaja en espacios de conflictos armados en más de 100 países y es sumamente respetuoso de la determinación de cada país de cómo instrumentalizar lo que es la referencia normativa, dogmática, legal de los estados para la aplicación de la ley. Nosotros, en el caso de las operaciones de mantenimiento del orden público por cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, nosotros nos dejamos guiar por este instrumento que compartí en la escuela el primer día, donde tuve la posibilidad, el honor de poder tener una sesión de formación y difusión con un grupo de soldados del Ejército Nacional. Todos los soldados que participaron en el ejercicio estuvieron con usted.
un pelotón del ejército, una escuadra de la Armada y una escuadra de la Fuerza Aérea, con sus oficiales al mando. Estuvieron todos ahí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno porque pudimos conversar sobre lo que es esa doctrina y ese marco referencial. La particularidad y el gran compromiso, el gran reto que tiene la Fuerza Armada Dominicana es que trabaja en ambos paradigmas, el paradigma de la guerra y el paradigma de la paz, con marcos referenciales totalmente distintos. Mientras que en la guerra se aplican los convenios de Ginebra, en tiempos de paz prevalece la ley nacional, prevalece la Constitución de la República, prevalecen los derechos humanos. Entonces, la preparación de este personal militar en las operaciones de mantenimiento del orden público requieren de un esfuerzo inmenso, que solo es factible sobreponer en la medida en que exista procesos de formación como el que pudimos presenciar los días martes y miércoles. Esa formación, esa metodología innovadora, didáctica, gráfica, práctica, de lo que es el compromiso de aplicar la ley como organismo para aplicar la ley, hacer cumplir la ley, acerca el proceso de formación a los estudiantes. Y por eso nosotros fortalecemos eso. ¿Qué ocurre con ese gran compromiso? Que hay una normativa que cumplir. Una normativa que cumplir en función a lo que son los derechos humanos básicos, el derecho a la vida, el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, y en la medida en que los funcionarios puedan tener presente que en tiempos de paz hay que preservar esos derechos, pues la población se va a sentir mucho más segura, asistida por su fuerza pública, pero además la fuerza pública, el ejército de la República Dominicana, va a tener la posibilidad de ir desarrollando metodologías ajustadas a ese derecho. La progresividad de la fuerza, del uso de la fuerza. ¿Cuándo puedo utilizar las armas de fuego? ¿En qué caso se pueden utilizar las armas de fuego? Entonces, entendemos que en esa progresividad, lo último, la última instancia y solo en defensa de la vida, se pueden utilizar las armas de fuego. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros hacemos para que exista una progresividad, unas escalas en el uso de la fuerza, desde la menos letal hasta la más letal, para que el ciudadano pueda garantizar su derecho a la vida, el debido proceso y la presunción de inocencia? Eso es un gran reto que ocurre en la República Dominicana y ocurre en todos los gobiernos democráticos, los países del mundo. ¿Cómo nosotros nos insertamos? Bueno, podemos evaluar cuándo se usan las armas de fuego y cuándo no se usan las armas de fuego, y dependiendo de eso, cómo podemos mejorar y cómo podemos nosotros equipar a la fuerza pública para que exista la progresividad. ¿Qué es lo que ocurre con el funcionario encargado de hacer cumplir la ley cuando encuentra una amenaza pero no tiene escalas de fuerza? Pero lo único que tiene en la mano es un fusil, es un arma de fuego. Entonces, lo único que tiene es lo único que va a utilizar, que va en contra de lo que son los estándares internacionales. Esa progresividad, que seguramente en la República Dominicana existe y que puede ser mejorada, pues nosotros estamos totalmente dispuestos a realizar trabajos de investigación, de asesoría, de construcción de directivas, de construcción de resoluciones que apunten a que el soldado tenga opciones de fuerza para poder evitar el uso de la fuerza letal, ¿no? A mí me agradó mucho la disposición de toda la oficialidad que participó en el ejercicio, de la obligación que tienen de prestar la asistencia médica cuando existe un herido o una baja, ¿no? Eso a mí me pareció que dentro de la cultura del soldado existe la humanidad de asistir aun cuando una persona pueda estar cometiendo un delito y que producto del procedimiento pueda tener alguna afectación,
pero de inmediato un acto reflejo que ante la actuación lo primero que hacían era llévalo a la medicatura, vamos a asistirlo, vamos a curarlo. Vamos a llamar al médico. Vamos a llamar al médico. Proteger la vida. Entonces, sí, entonces me agradó mucho ver que el soldado primero está impregnado de una inmensa humanidad, pero además con responsabilidad, porque ante una situación específica vamos a asistir a la persona, ¿no? Excelente. Esa Sí, acción, ¿no? a mí me impactó mucho porque se repetía en todos los casos. Ujú. En todos los casos se repetía la necesidad de asistir médicamente, del acceso al servicio de salud. Sabe que para el soldado dominicano es parte de su doctrina, en el sentido de que desde el ingreso hasta el final de la carrera militar, nuestros soldados están en contacto con las normas de derechos humanos, uso de la fuerza y el derecho internacional humanitario. Es parte de las actividades que lleva a cabo nuestra Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Todos los programas de formaciones militares pues van acompañados de un módulo de estas dos normas tan importantes para el desarrollo de las actividades dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, ese crear esa conciencia humana dentro del soldado, o sea, usted tiene un rol, pero ese rol no va distante a lo que es la protección de la vida, la protección de las personas que están puestas a su cuidado, ¿no? Y la población dominicana pues cuenta con unas Fuerzas Armadas multitareas, en el sentido de que no solamente estamos diseñados para proteger la soberanía nacional, sino también contribuir con lo que es la preservación, el mantenimiento del orden público por mandato constitucional. Entonces, desde ahí esa facilidad que tiene el soldado dominicano de poder manejarse en esos escenarios, no solamente en el escenario bélico, sino también en ese escenario de compartir con la población civil y poder proteger a esta población de la nación dominicana. Es por eso que se ve esa facilidad, esa integración en ese rol de la aplicación de las normas de los derechos Y del humanos. uso, del uso de la progresivo fuerza. de la fuerza, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta todos esos niveles del uso de la fuerza que se utiliza en una operación que se esté realizando. Entonces, el soldado pues tiene esa preparación que no solamente se le deja a nivel de lo que es la Policía Nacional, entendiendo de que la Policía Nacional, el rol fundamental de la policía es, ¿verdad? El civil, vamos a decir, La estar preservación exactamente del orden de público. los civiles, mientras que los militares estamos Prevenir el crimen y mantener el orden exactamente, público. los militares estamos para la seguridad y defensa nacional, dos roles completamente diferentes, pero como dentro de todo lo que son las capacitaciones se integran y el soldado pues aplica ese uso proporcional de la fuerza como lo hace el policía para esos enfrentamientos no bélicos al cual está sujeto a participar dentro de todas las operaciones que nosotros como militares pues realizamos. Así es. Y yo creo que esta es justo una de las posibilidades que ofrece este ejercicio. Finalmente en cada uno de los países, y por eso nosotros quisimos un poco señalar o poner el apuntador sobre República Dominicana, porque ya había algunos ejercicios en algunos otros países de la CEFAC, pero al ser el centro de adiestramiento, de capacitación de derechos humanos, es poner un poco ahí la luz para que aquí se desarrollara y se quedara esto con el nombre que lo denominan las Fuerzas Armadas, ¿no? Una pista, porque finalmente para nosotros, como CICR, es una herramienta más de enseñanza, que justo esos modelos que pueden ser circulares, piramidales, de uso de la fuerza, que hay distintos en los diferentes países, la pista no es demostrar que la fuerza no se tiene que utilizar para respetar los derechos humanos, sino señalar que con el uso diferenciado de la fuerza aún se pueden respetar los derechos humanos, porque en un aula nosotros podemos ver una gráfica, ¿no? Y ver resistencia activa, resistencia pasiva, agresión, los tipos de agresión, pero es diferente verlo ahí en el terreno, como a pesar de que se responda ejerciendo la facultad de utilizar la fuerza ante cierto escenario, aún así se pueden preservar los derechos y también la seguridad física y la seguridad jurídica de quien está ejerciendo esa facultad. Creo que también es muy importante señalar eso, no solo ver la pista,
de cara al ciudadano, sino también de cara a la autoridad que tiene esa facultad y que este ejercicio le permite acercarse lo más próximo posible a cómo son las operaciones, porque efectivamente ya hay muchas pistas y centros de adiestramiento, pero tienen que ver más con lo táctico que lograr hacer ese empalme entre las normas, los microsegundos que a veces tienen para tomar una decisión y un resultado exitoso para todo el mundo, ¿no? También para las autoridades y a nivel Estado, como es una herramienta más que va a permitir que esa capacitación salga del aula, pero que luego permee con esos estándares jurídicos que rigen las funciones actuales, que ahora tienen que es una realidad en todo el continente. ¿Y cómo valoran ustedes el primer día, la primera jornada del ejercicio, donde se pusieron de manifiesto las normas de los derechos humanos? Sí, bueno, es un poco el marco de lo que acaba de decir Ana Luisa. En la cinta. Que es que darle cumplimiento a los estándares o integrar en la normativa los estándares permite tener claridad de que el ejercicio es conveniente, el ejercicio es oportuno y que el ejercicio nos permite levantar cuáles son las necesidades a futuro. Yo puedo calificar como exitoso el ejercicio en el entendido de que hay una metodología, una didáctica de cómo aplicar el uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento del orden público por parte de Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver nosotros la actuación? La pedagogía, la educación no es puntual, es progresiva, se evalúa se evalúa en el tiempo. Entonces, bueno, es nuestra primera experiencia. Creo que hay un gran trabajo que hacer de switch mental de la función en conflictos armados, teniendo un combatiente al frente, una fuerza enemiga al frente, con respecto a el ciudadano, al infractor de la ley, que tiene una cantidad de derechos, que no es culpable hasta tanto un juez no determine que es culpable, que la presunción de inocencia, por muy flagrante que sea el delito, no se pierde, prevalece. Entonces, ¿cómo nosotros en la operación podemos aplicar esa progresividad de la cual hablaba la capitán de fragata? ¿Cómo se aplica? ¿En qué momento? Porque además esto le da la posibilidad al funcionario encargado de hacer cumplir la ley de ser discrecional en el nivel de fuerza que va a aplicar. Porque no hay una forma de tasarlo en una norma de procedimiento. Porque el funcionario se prepara para que identifique cuál es el nivel de amenaza y cuál es el nivel de fuerza que va a aplicar. Entonces, bueno, eso es un gran reto. De entrada, hay que sentirse orgulloso de lo que se hizo. Yo de verdad que felicito al comandante Urbáez por el inmenso esfuerzo que hizo, porque deja las bases sentadas para que progresivamente podamos ir trabajando, y digo podamos ir trabajando porque saben que pueden contar con el 6CR, podamos ir trabajando en profesionalizar la actuación del funcionario encargado de hacer cumplir la ley, del soldado del Ejército de la República Dominicana, en que cada día sea mejor esa aplicación de lo que es el marco jurídico internacional, pero además estoy seguro que es el marco jurídico de la República. Y mira que fue una actividad que fue evaluada. O sea, este ejercicio no fue simplemente ir al terreno, practicar y hacer, fue evaluada la actividad. Sí. O sea, hubo un cuerpo docente y técnico que nos acompañó a nosotros para evaluar cada uno de los escenarios y cómo cada uno de esos oficiales tomaba decisiones en las diferentes situaciones que se le fue presentando
Ahí le doy crédito también a nuestro cuerpo docente que sirvió como evaluador, y otros acompañantes más que estuvieron con nosotros en ese momento. Tomaron su solecito ahí. Sí. Ahí Y su agüita como yo. Bastante. Ese tema que señala Lino, en el sentido de la presunción de inocencia, fue bien Manejado. complejo planteárselo a los soldados. Y tenemos la referencia porque actualmente la escuela apoya el proceso de reforma de la policía con un equipo de docentes que ha estado viajando a Gaspar Hernández, donde hay un centro de capacitación policial con el tema de derechos humanos y de IH, y los mismos conscriptos, aspirantes a rasos de la policía, cuando se le habla del tema de la delincuencia y los derechos humanos, ellos dicen, no, pero es que el delincuente lo que tiene derecho es a que uno le dé para abajo, resuelva con ellos, como dicen los dominicanos, que a los delincuentes lo que hay que darle para abajo, a los delincuentes lo que hay que someterlo. Y el tema de explicarles que hay una presunción de inocencia y cuál es el trabajo nuestro, que ellos no son jueces, que ellos no son fiscales, que ellos lo que hacen es el trabajo inicial para que los jueces y los fiscales trabajan. Siempre hay discusiones con los soldados, sobre todo por el tipo de entrenamiento que tienen, por la vida que vive el soldado en los cuarteles y demás. Y por eso nosotros, no sé si ustedes lograron ver el primer ejercicio, la primera estación era sencilla. Era un caso puro de discriminación en un acceso a una institución. ¿Por qué lo planteamos así? En esa misión, los soldados están dominicanos, y lo he notado en otras naciones, en la puerta de un banco. Por ejemplo, lo he visto en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en una oficina de correos. En Italia, cuando en tiempo de que estaba invitado por el CICR a realizar el curso internacional de Derecho de la Guerra de San Remo, en la escuela de San Remo, fuimos a Roma, y en Roma un soldado de la Marina de Italia me hizo borrar una foto de mi teléfono. Un país en donde incluso tienen los carabineros, creo que es, sí, que es una fuerza mixta entre Fuerzas Armadas y Policía. No, tenían Fuerzas Armadas cuidando el entorno externo de entrada al Vaticano. O sea, y dije, mira el nivel que ha llegado. O sea, aquí en Italia, y tengo evidencia de eso, pues me tiré foto con el soldado después que borré la fotografía. Le expliqué, yo soy soldado en mi país, no sabía que no lo podía fotografiar. Entonces, es común que lleguemos hasta ese nivel de situaciones. Vemos en las redes sociales constantemente, en el caso dominicano y de otros países, situaciones que se dan entre personas civiles y soldados o policías. Y cuando usted investiga la razón inicial del uso de la fuerza, que en ocasiones lamentablemente llega hasta el uso de la potencia letal y en otras ocasiones a agresiones graves en contra de personas. Ayer mismo vi un caso en la red dominicana, fue única y exclusivamente por una palabra inicial, que muchas veces viene de parte del soldado. Una palabra ofensiva, en un tono altisonante que no es de autoridad, sino de violencia, o un tema relacionado con algún acto de discriminación que comete el soldado contra una persona X, que le habla de alguna forma por su contextura física, por su color, por cómo luce, y la persona se siente aludida y responde al soldado. Entonces, por eso quisimos poner ese caso, para que los soldados entiendan de manera primordial el hecho de que en ese tipo de misiones las personas son iguales todas, y el hecho y lo que debe prevalecer para ellos es que son personas. Le hacemos el énfasis, no son combatientes enemigos, son personas, no son dominicanos, no son cubanos, no son venezolanos, no, son personas. Ese es el objetivo de ustedes, proteger a esa persona. Es que la misión es que nos convertamos en agentes de cambio.
Sabemos que son casos que se pueden dar, hechos que se pueden dar de manera aislada. No podemos negar que se dan, pero no es la generalidad dentro de lo que es el accionar de la Fuerza Dominicana, pero tenemos que verlo como parte del proceso de ir avanzando en cuanto a que se asimile las normas de derechos humanos y del DIH por parte de las fuerzas del orden y por parte también de las Fuerzas Armadas. O sea, es ir contribuyendo a ese cambio que se debe de ir dando paulatinamente, pero ha de darse en cualquier momento de una manera mucho más amplia, mucho más significativa. Vemos que el ejercicio tuvo un segundo día, y un segundo día cargado de muchísimas emociones, porque ya ahí cambian las normas, porque nos fuimos aquí al DIH, a la aplicación del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Ya ahí todos los escenarios cambiaron. Ya nuestros soldados estábamos en sus aguas, como llamamos, porque estábamos en el momento de poner en práctica lo que son el nivel bélico, el nivel operacional y eso demás. ¿Cómo fue desde su perspectiva esta segunda jornada? ¿Cómo ustedes la valoran? ¿Cómo percibieron ustedes el soldado en la aplicación de la norma, si están o no están en el contexto de lo que se les ha enseñado durante todo el proceso de formación en su carrera militar? Sí, ese segundo día creo que nos regresó a la naturaleza genuina de la formación del soldado, la defensa de la soberanía, un posible conflicto armado, insisto, puede ser internacional, puede ser no internacional, y creo que hay que explicarlo un poco. Me imagino que a esta sesión la precederá imágenes, videos, donde ustedes podrán ver cada uno de los escenarios que tuvimos, ¿no? Empezamos esa pista con un escenario de prisioneros de guerra, nos fuimos a un paracaidista que estaba ya rendido, luego vimos a los heridos en combates y que fueron atendidos, también vimos escenarios de protección de símbolos protegidos o de personal ya sea médico o humanitario, y también casos muy propios de la guerra, ¿no? Posibles o no posibles motines de guerra. Entonces ahí vimos cómo la respuesta tiene que ser efectivamente la de un combatiente. Ya no estamos en ese canal de afrontarse al ciudadano, sino que estamos justo en ese escenario donde lo que hay delante es un enemigo, y el primer recurso puede ser la fuerza letal, ¿no? Donde muchas veces es la primera respuesta, es la guerra, es lo que se tiene delante. Entonces ahí era nuevamente ver a los actores en su mejor papel, viéndolos como una población que había sido afectada por una guerra. Teníamos ahí también ambientación con sonidos, como si hubiera disparos de manera permanente, pero esa agilidad del soldado también para responder ante esos escenarios. Creo que ahí salió, y nos lo decían después algunos de los oficiales extranjeros que hicieron el recorrido de la pista. Esto yo lo vi en la academia, pero ahora ya que soy oficial con mando después de algunos años de experiencia, me hicieron recordar lo que leí en los convenios, me hicieron recordar lo que leí en los protocolos, y es lo que debe aplicar en la guerra. Entonces, igual, creo que fue mi misma valoración, un ejercicio muy bien logrado. Creo que para ambos escenarios se utilizaron los espacios que se tenían. Se demostró que muchas veces no hay que tener demasiados recursos para hacer un ejercicio como este, Claro. Mientras se tenga tanto la infraestructura, que en este caso se tuvo, se tenga el recurso humano para poder lograrlo, y se tenga también al autor intelectual, quien haya pensado los escenarios, quien los haya diseñado, y muy importante lo que mencionábamos hace un momento, la formación que hay que dar tanto al actor como al soldado, porque aunque el actor esté ahí haciendo una comedia, si uno va dándole todo el conocimiento, entiende que la comedia tiene mucho detrás, y creo que esa es también la riqueza de estos ejercicios, no solamente para quien hace el paso de los escenarios tomando una decisión, sino para el que está, no sé, haciendo las veces de personal humanitario que está ahí, ¿no? Porque entonces alcanzan a entender cuál es el rol. ¿Qué pasaría si interviene la Policía Nacional? ¿Qué pasaría si intervienen cuerpos de rescate o asistencia civil? ¿Qué pasaría si hay ciudadanos? Entonces creo que es un ejercicio que combina muchos factores, pero este fue especialmente exitoso, bien logrado, porque regresaba al soldado
al escenario genuino, la formación de las Fuerzas Armadas, que es un conflicto Y armado. estaba ¿Sabe excelentemente que, sí, ambientado. sabe ¿eh? que en uno de los oficiales que me tocó evaluar en la estación de prisioneros de guerra, cuando estamos ahí, el oficial le dice a los soldados que están maltratando al prisionero y le dice, no, soldados, recuerden, el tercer convenio de Ginebra tiene todos los derechos, el prisionero tiene todos sus derechos y hay que respetárselo. Y yo me quedé así. Está recordando Claro que su sí, tiempo sí. de academia, su tiempo de clase, Exactamente. ¿verdad? Y cómo lo aplicaba y le resaltaba a los soldados que el prisionero era un prisionero por el momento, Ujú. pero que tenía todos sus derechos y que había que garantizarle sus derechos, que no se le podía maltratar, que podía hacer, bueno, digo yo, está en su asunto Y el de ahí oficial. viene el dicho muy socorrido de que en la guerra y en el amor todo se vale o se permite. Pero a nosotros sabemos que no es así. Sí. En la guerra no todo se vale y no todo se permite. Y es la importancia que tiene el ejercicio para nosotros poner en el contexto real cómo deben de hacerse las cosas en el momento de la guerra. Y fíjate que todo estaba tan bien ambientado que parecía realmente Ah, que ese estábamos en una sonido zona de conflicto. fenomenal, ¿verdad? Un sonido constante, parecía que aterrizaban los helicópteros, que ahí sonaban los disparos, la ambientación de toda la escenografía, los mismos actores que son nuestros estudiantes, y vuelvo de nuevo a reconocer esa maravillosa capacidad de actuación que tuvieron nuestros estudiantes, y eso fue fenomenal. Y los soldados Y también. los soldados también, de hecho, que fueron los principales actores porque jugaron todos los roles habido y por haber, los de ellos, los de los civiles, o sea, fue parte de Hubieron proceso. soldados que fungieron como civiles también, Sí, que para algunos papeles fueron complejos, sí. difíciles. Esto fue un crecimiento Sí. para todos y es verdaderamente enriquecedora la experiencia. Señores, si es por nosotros, pues lo dejamos a ustedes residir aquí en República Dominicana, pero lamentablemente ustedes tienen que retornar y tenemos No. más labores que desarrollar durante este día. Es para nosotros un gran honor, un gran orgullo, una gran satisfacción haberlos a ustedes acompañado en el quehacer de este ejercicio. Y solamente nos resta agradecer y despedir a la licenciada Ana Cinta, asesora para Fuerzas Armadas y Seguridad de la Delegación Regional México y América Central del 6CR, al Teniente Coronel Lino Dapoin, asesor para las Fuerzas Armadas y Seguridad de la Delegación Venezuela y el Caribe del 6CR, el Teniente Coronel Eligildo Bar González del Ejército de República Dominicana, la Capitán de Fragata Cristina Espinal Sánchez, que también es parte del staff de nuestra escuela. Les agradezco infinitamente el haber dado su tiempo para compartir estas experiencias acerca de este ejercicio, que fue un ejercicio práctico para oficiales subalternos de la implementación del marco aplicable de las operaciones militares 6CR y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias por su tiempo y continuamos viéndonos en el próximo ejercicio. Seguro. Este será En el primero próximas de muchos. actividades, El ¿verdad? primero de muchos. Y en las Seguro. próximas actividades que ustedes van a estar acompañándonos a nosotros. Estamos seguros de que eso es así. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.